sabrán, el 15 de octubre fue detenido en Los Ángeles el exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos. Se le imputaron cargos relacionados con actividades de narcotráfico. Fue llevado a la prisión de Nueva York, a la de Brooklyn, y el 18 de noviembre regresó a México, hasta donde tenemos información, a través de una gestión para... con lo cual aceptada por la autoridad de Estados Unidos. Se abrió una investigación contra el general en México. 18 de noviembre llegó a territorio nacional y apenas el jueves, menos de 2 meses después, el jueves 14 de enero, la Fiscalía General de la República informó que no había elementos para juzgar y castigar al general Cienfuegos, por lo cual se cerraba la investigación. El general, que nunca estuvo detenido, quedaba exonerado. Y la primera pregunta que le hacemos al fiscal general de la República, Alejandro Gertz. Gusto en saludarte, Alejandro. Gusto en saludarte, fiscal. Buenos días. Muy buenos días, Ciro. A tus órdenes. Despertó mucha suspicacia, muchas dudas, la velocidad con la que llegaron a esta conclusión en la Fiscalía, Alejandro. Mira, yo creo que has hecho un análisis cronológico muy claro, pero yo creo que ahí hay algo que agregar que creo que es importante. Mira, desde 2013, hace 8 años, la DEA comenzó una investigación, según ellos dicen, de unos narcomenudistas en Las Vegas. Ahí ellos dicen también que encontraron que 2 individuos que les denominan el H9 y el H2, un individuo de apellido Silva y otro Patrón, sí, en esa investigación empezaron a hablar entre ellos respecto a que ellos tenían, a través de otros terceros, contactos con el secretario de la Defensa, y lo definen como un señor que es absolutamente distinto al que todos conocemos. Nunca ese procedimiento, a pesar de que hay un acuerdo de colaboración que lo lleva muchísimos años, como tú y yo sabemos, y que opera todos los días, bueno, era lógico que si ellos tenían desconfianza de un gobierno, pues no le hubieran dado información, pero con el nuevo gobierno que han trabajado y que no tienen una sola queja, al contrario, nunca ha habido una colaboración tan grande, mantienen el absoluto secreto de este asunto durante todo el año de 2019, y de repente en 2020 detienen a este individuo como tú bien dijiste, el 15 de octubre en Los Ángeles, y a los cuantos días mandan a la Secretaría de Relaciones el expediente donde dicen que este señor tiene una serie de cargos y que lo han investigado y que hay una serie de pruebas muy sólidas y que nos piden que nosotros hagamos en México lo que proceda. De acuerdo. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Sí, no, hasta ahí de acuerdo. Y México resuelve en menos de 2 meses, Alejandro. Ahí voy, espérame tantito. Entonces, llega toda esa información de esa acusación formal de una persona que está que la han investigado, etcétera, y resulta que unos cuantos días después ellos se arrepienten y entonces retiran todos los cargos que decían que estaban probados, lo declaran inocente y lo ponen en libertad absoluta y nos los mandan para México. Oye, ¿qué sentido lógico jurídico puede tener toda una investigación que se tardó 8 años y que, como tú bien dices, de un día para otro resulta que los acusadores que hicieron todo eso, que lo llevaron ante un gran jurado, que lo llevaron ante a una juez, de repente dicen, fíjate que no tenemos nada en contra de él, vamos a retirar todos los cargos, lo vamos a declarar inocente, y a ver ahora tú qué haces? ¿Qué te parece, Ciro? ¿Cuál es el elemento fundamental que convence a la Fiscalía de la inocencia del general Cienfuegos? El hecho de que los propios acusadores le retiraron los cargos y lo declararon inocente. Imagínate nada más
¿Qué papel hace cualquier fiscalía de cualquier parte del mundo que el acusador retira sus cargos, dice que la persona que acusó es inocente y el que tiene la obligación de investigar lo que ellos ya declararon, que retiraron sus cargos y que es inocente? Y eso, Ciro, lo hemos dicho y repetido y nadie lo quiere tratar. Nadie. La fiscalía en la audiencia final, la de noviembre, dijo ya en Brooklyn que tenía elementos sólidos para acusar al general. Eso entonces, dijo hasta el último momento la fiscalía. Y entonces, ¿por qué le retiró los cargos? ¿Por qué lo declara inocente si dice que tenía todos esos elementos? ¿Por qué lo hacen? Porque yo creo que lo primero que tenemos que investigar, y eso lo voy a llevar hasta donde tenga que llevarlo, es por qué alguien hace una acusación, hace una detención, quebranta los derechos humanos, exhibe a una persona, cualquiera que sea, no importa quién haya sido. Y una vez que hace todo eso y que le dice a su país con el que tiene las relaciones permanentes, oye, este asunto que yo traté en secreto, que no se lo dije a nadie, que lo he ocultado, ahora te lo hago público, y ya que te lo hice público, resulta que voy ante el juez y le digo, fíjate que te voy a retirar todos los cargos. Oye, ¿por qué? ¿Por qué retiras los cargos si tus cargos son sólidos? Dijeron que fue sin, aquí tenemos las palabras de esa audiencia, que era por consideraciones de política exterior. No, mira, esas cosas para los eventos procesales no me vengan con ese cuento. No, señor. Lo que pasa es que no tenían elementos. No, señor. La política exterior es una cosa y la justicia es otra. No. No vamos a entrar a ese tipo de consideraciones que son absolutamente irrelevantes. Cuando hay una acusación y eso está en manos del Poder Judicial, y si ellos los están alegando que es por consideración, entonces, ¿por qué no lo hicieron por consideración antes y andaban deteniendo gente a los que después perdonan? No, Ciro, no. Todo esto huele muy, muy feo. Y hay ahí toda una serie de contradicciones que son absolutamente inválidas. ¿Cómo una fiscalía va a hacer un proceso acusatorio si los acusadores ya dijeron que retiran sus cargos? Nomás contestan eso. No, pues más bien lo tendrán que contestar ellos. Dices, hay una serie de contradicciones. Dices, hay una serie de contradicciones, pues no solo serían contradicciones, serían mentiras. Pero por supuesto que vamos a ver qué es lo que hay ahí. Pero ahora resulta que esos señores que hicieron toda esa investigación secreta y que obtuvieron información de dos individuos, que por cierto, no sé si sepas, están muertos. Así es que si quisieras investigarlos, pues ya te fastidiaste, porque con un muertito ¿cómo lo declaras tú? Entonces, óyeme, eso es una trampa, pero verdaderamente ínfima, y resulta que nosotros lo hacemos saber y esas organizaciones tan sólidas que ya han defendido los principios de inocencia, que son los grandes defensores de todo el sistema jurídico nuevo, resulta que se van al contrario y dicen, no, ahora a ese, al que le retiraron los cargos, al que lo declararon inocente, a ese lo metes a la cárcel, sea como sea, y el principio de inocencia y el garantismo y todo lo que nosotros defendemos, ahora ya no lo defendemos, ahora vamos al contrario. Oye, Ciro, por favor, no, hombre, esto no se puede quedar así, esto apenas está comenzando, Ciro. ¿Qué es lo que está comenzando, Alejandro? El hecho de que nosotros le acabamos ya de notificar al gobierno de los Estados Unidos el no ejercicio para que ellos hagan lo que tengan que hacer. ¿Por qué? Porque en México cuando tú decretas el no ejercicio no es el final de un asunto, Ciro. Yo he ganado muchos asuntos y a ti te consta en los que me han decretado el no ejercicio y ha resultado que eso era una falsedad. Así de que yo ya le comuniqué al gobierno de los Estados Unidos, a la DEA, que ahí está su expediente y que nosotros estamos declarando el no ejercicio y que ellos tienen todo el derecho de irlo a defender. Y luego se publicó el no ejercicio para quien quiera ir a juicio, porque vamos a ir a juicio. Y este juicio
no lo vamos a llevar nada más en México. Esto es un asunto de carácter internacional y lo vamos a llevar a los niveles que tengamos que llevarlo, porque esto es un linchamiento. ¿Juicio de qué? ¿Cuál es el objeto del juicio, Alejandro? ¿Juicio de qué? Establecer si nosotros tenemos o no tenemos la razón. Lo que se establece en cualquier juicio en el que el no ejercicio es una primera instancia. ¿Y ante quién lo van a promover? ¿Ante quién lo van a promover? Ante las autoridades nuestras, que nosotros mismos le estamos dando la oportunidad que le promuevan. Así como promovieron las pruebas, así como mandaron todos los elementos, así como lo perdonaron, así como lo mandaron, tienen todo el derecho, como cualquier persona física o moral que acuda ante la justicia, no importa de dónde sea. Lo mismo que las entidades que sientan aquí que hay una violación a los derechos humanos, vamos a ir al fondo, vamos a ver en dónde están las violaciones a los derechos humanos, porque yo las tengo muy claras, ¿eh? Bueno, ¿tú te entrevistaste personalmente con el general Cienfuegos o con sus abogados? No lo conozco, no lo he visto nunca en mi vida, más que en las fotografías y en la televisión. Jamás he tenido ningún contacto con él. Esto se maneja como se manejan todas las investigaciones, a cargo de un fiscal especial que es el que lo lleva. ¿Cuántas veces declaró el general ante la justicia mexicana? Mira, inicialmente cuando llegó, después volvió a declarar y tiene que haber ido en estos días, y sus abogados han estado en constante contacto con el fiscal. ¿Pero declaró una sola vez? No, declaró. Cuando llegó se le establecieron sus derechos, se le dijo que estaba sujeto a un proceso, se le preguntó si quería declarar y dijo que no quería declarar en ese momento. Es decir, uno tiene la obligación de abrir el proceso a declarar. Tú no puedes obligar a nadie a que declare. Después fue y declaró ampliamente, todo un día. Luego mandó con sus abogados todas sus pruebas. Y luego se les notifica el no ejercicio para los efectos que sean necesarios. Pero ese no ejercicio también está notificado públicamente, ¿eh? Cualquiera que sienta que tiene un derecho o que haya sido violado algún derecho o que haya alguna irregularidad, tiene todo el derecho de ir a este juicio, porque este juicio lo vamos a seguir. Bueno, revisamos. Porque es un linchamiento. Revisamos ayer, y lo presentamos aquí en el programa, Ricardo López, que está aquí conmigo, hizo una revisión completo, tanto del documento de Estados Unidos como la información que dio a conocer la Cancillería el fin de semana, como del documento que hicieron público ustedes, un documento en el que, según nosotros, 3/4 partes de la información está bloqueada, testada, tachada. Y tienes una pregunta, Ricardo López. Buenos días, fiscal. En esta comparecencia del general Cienfuegos del 9 de enero, ¿se le hicieron preguntas al general o lo que aparece en el expediente es la lectura de una declaración preparada? No, señor. Hay cualquier diligencia en la que se lleva a una persona a declarar, se le dicen cuáles son sus imputaciones, cuáles son las pruebas que tiene en su contra, y se le da el derecho a expresarse con toda claridad. Usted sabe, y lo quiero repetir, todo lo que está atestado es por obligación legal, pero quien entre al juicio tiene el derecho absoluto de ver todo el expediente, ¿eh? Pero así que en eso no estamos tapando nada tampoco. Pero no vamos a caer en trampas de que para unas cosas, oiga, ¿por qué dijo usted esto si esto tiene que estar testado? Y luego, lo testó usted, entonces, ¿por qué lo testó? Bueno, porque yo no tenía. No. El que entra a un juicio, ya sea el señor Cienfuegos o cualquier acusador que exista, o la propia DEA, a la que cuando se le notifica sin testar nada. ¿Por qué? Porque es un denunciante, porque ellos presentaron una denuncia. Y ahora nos vamos a ir a juicio. Las instancias del juicio del no ejercicio tienen todas las garantías ante el Poder Judicial. Ahí lo vamos a llevar. ¿Pero se le hicieron preguntas al general Cienfuegos? Estoy diciendo a usted que todo está puesto en ese documento, señor. Ahora, a mí me queda una duda que no queda claro por la forma en que está testada el expediente. Básicamente es si la evidencia aportada por la DEA, la duda principal es si el general Cienfuegos es o no uno de los actores que aparecen enviando mensajes por estos dispositivos BlackBerry. Y si entiendo bien, hay un perito del CENAPI, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, que pide se soliciten a las empresas telefónicas ciertos números
que dirían si coinciden o no con los teléfonos conocidos del general Cienfuegos. ¿Esta diligencia se hizo? ¿Se resolvió esta duda? Se hizo, y por supuesto que las empresas contestaron lo que tenían que contestar, y por supuesto que se encuentra en ese procedimiento, y cualquiera que quiera ir a ese procedimiento porque considere que la declaratoria de no ejercicio no está apegada a derecho, tiene todo el derecho constitucional, legal y procesal para entrar al juicio y conocerlo. Lo que no podemos hacer es quebrantar el principio de inocencia que nos obliga a hacer esas testadas, porque eso usted también lo sabe. Entonces, evidentemente, nosotros vamos a ir a todas esas instancias. Bueno. Es más, yo voy a acudir a las instancias internacionales, porque eso no se puede quedar aquí. ¿Por qué? Porque esto es un asunto internacional. Bueno, en la investigación de la Fiscalía General de la República, le pidieron, ¿qué apoyo informativo le pidieron a las autoridades estadounidenses? ¿Cuántas veces se reunieron con ellos para revisar evidencias? No solo una vez, varias veces les pedimos, denos todas las pruebas, todas. Y nos volvieron a dar las pruebas que le habían mandado al gobierno federal. Nada más. Pero no nos dieron las pruebas de cómo presentaron el asunto ante el gran jurado. No nos dijeron cómo y qué fueron lo que declararon ante los jueces de cómo se habían llevado a cabo las audiencias y cuáles eran las imputaciones. No, nos dieron lo que ellos quisieron darnos. Bueno, es muy duro escuchar estas palabras en voz, es duro escuchar estas palabras en voz del fiscal general de la República, diciendo que engañaron, que mintieron las autoridades de Estados Unidos, quienes siguen diciendo el viernes, el sábado, y lo leíste, Alejandro, que su investigación es sólida, que tienen solidez en la evidencia. Ciro, yo te lo vuelvo a repetir porque parece que eso no es posible entenderlo. ¿Cómo si tú tienes un asunto y una investigación sólida con pruebas irrefutables, las presentas ante un juez y luego te rajas? Y luego dices que retiras los cargos por razones de quién sabe qué cosa. No. Consideraciones de política exterior. Eso no tiene ningún valor en un procedimiento penal, ninguno. Ellos dieron marcha atrás, ellos no pudieron sostener sus pruebas y dieron marcha atrás. ¿Esa es la razón por la que regresó el general Cienfuegos a México? Pero por supuesto, si no, ¿cuál otra? Ellos lo pusieron en libertad, ellos lo consideraron inocente, ellos retiraron los cargos, lo mismo que habían dicho, después se contradijeron. Y ahora resulta que todos los garantistas y todos los defensores de los derechos humanos se van en contra del garantismo y de los derechos humanos, y no quieren, pero bajo ningún concepto, ni siquiera escuchar lo que tú y yo estamos platicando. Bueno. Eso no lo quieren, y lo vamos a tener que considerar. Ciro, mira, esto no es más que parte de una escalada, y esa escalada la tenemos que parar. Yo he estado, y tú me conoces desde hace muchos años, nunca me he dejado yo apantallar ni maltratar en forma injusta, nunca, y no lo voy a permitir en este momento, y no por mí, es por México y por sus instituciones legales. Vámonos a juicio, vámonos en serio, a fondo, vamos a ver por qué lo perdonaron, porque consideraciones internacionales, óyeme, pues esas consideraciones internacionales las pudieron tener 7 años antes, ¿no? ¿Por qué ahora sí y antes no? ¿Por qué cuando ya lo tenían presentado ante el juez? ¿O qué? No encontraron elementos y dijeron, vamos a ver cómo les echamos la bolita a estos y a ver, y luego les aventamos a todos nuestros incondicionales para que los fastidien y que se lleven ellos la friega? No, hombre, están locos. ¿Están locos? Pero por supuesto, no nos vamos a dejar, no lo vamos a permitir. Vámonos a juicio, vámonos a los niveles internacionales. Vámonos a juicio, ¿quién contra quién? Juicio, pleito, ¿quién contra quién? Te lo estoy diciendo, sí. Les estoy entregando todos los elementos del no ejercicio para continuar el procedimiento si ellos consideran, como lo han dicho, que es injusta nuestra conducta. ¿A poco no está claro?
¿La justicia, la Fiscalía de Estados Unidos contra la Fiscalía Mexicana? Quienes hayan acusado, la DEA no es la Fiscalía. Sí, bueno, correcto, la instancia de Estados Unidos, sí, en este caso la DEA. Claro, por supuesto, o los que hayan llevado ese juicio, o los que hayan obtenido esas pruebas, o los que hayan llegado a la conclusión que las conversaciones verdaderamente ridículas entre dos zampones que ya se murieron son suficientes para armar un caso como este. Eso es lo que quiero, llevarlo a juicio, pero no a escándalos ni a linchamientos mediáticos. No, hombre, por favor, ¿pero de dónde? Ahora, don Alejandro, este juicio que plantea, buen día, le saludo a Manuel Feregrino, ¿tendría que ser si le interesa también a la DEA o es un planteamiento que le está usted haciendo ahora, por lo pronto, a las autoridades de Estados Unidos? No me lo quiere repetir, si está Manuel. Don Alejandro. Don Manuel. Sí, perdón. No, le preguntaba que si este planteamiento que dice en el caso del juicio, pues para que se careen de alguna forma, si es la palabra correcta, con Estados Unidos, usted lo plantea formalmente y ellos pueden tomarlo o no. Ellos pueden tomarlo o no. Correcto. Si no lo toman, como cualquier instancia que se le da la oportunidad, los tiempos y los elementos para su defensa no la usan, eso es un problema. Porque no me vengan con asuntos internacionales. Esto es un asunto legal. Entonces, abrir la investigación que hizo México y si ellos quieren, pues entonces que la debatan con ustedes. Por supuesto, y también en territorio nacional, quien crea que lo que hicimos es injusto, está abierta la instancia para discutir el no ejercicio, y si nosotros nos equivocamos, lo vamos a reconocer públicamente. Pero que lo comprueben ellos. ¿Perdón? Pero que lo comprueben ellos, que lo sustenten. Que lo comprueben, y también que nos comprueben por qué no han querido aceptar el hecho de que llevaron una investigación durante 8 años, la presentaron ante un juez y luego se echaron para atrás, y luego resulta que nosotros tenemos que hacer lo que ellos no hicieron. Hombre, por favor. Correcto. No, hombre, don Manuel, ¿qué pasó? Señor fiscal, el gobierno de Estados Unidos advirtió que por la publicación de la evidencia que se compartió con la Cancillería, en el futuro dudarían de compartir información con el gobierno de México. ¿Esto afectaría procesos o investigaciones que su fiscalía esté teniendo en curso? Yo no he visto que hagan absolutamente nada de eso, nada de eso, nada. Nosotros no vamos a entrar a una guerra mediática y a escándalos y a descalificaciones. Nos vamos a ir a juicio, nos vamos a ir al fondo, nos vamos a ir a los asuntos jurídicos, nos vamos a ir a los derechos humanos, nos vamos a ir al garantismo, nos vamos a ir a los principios de inocencia. Vamos a defender un caso que es paradigmático. Mire, todos los días es muy fácil aventar una descalificación, aventar una mentira, luego no pegó, bueno, pues aviento otra, luego pues ya te enfermaste, luego pues ya te vas a renunciar, luego ya te van... No, ¿qué pasó, hombre? Oiga, doctor, preguntarle, difícil entonces que se comprueben las acusaciones contra el general Cienfuegos. De acuerdo con lo que ustedes revisaron estos meses, ¿existe el tal padrino? Lo único que yo tengo es lo que nosotros hicimos ya público, las conversaciones verdaderamente absurdas y ridículas de dos zampones que, por cierto, están muertos. Sí, correcto. Bueno, y esa es la imputación, cuando el derecho penal es de carácter personalísimo. Con lo que se hace muy difícil comprobar lo que hayan dicho. ¿Perdón? Que se hace muy difícil comprobar lo que hayan dicho, pues si ya están muertos, ya no se puede comprobar. A ver cómo armar, porque mire, cuando está bien hecho un asunto, lo que haya dicho una persona, si está vinculado y está relacionado con hechos comprobables, con que se haya hecho una investigación, yo no he visto ninguna investigación hacendaria donde diga que el señor se ha enriquecido brutalmente. No ha habido, pero nada, no se ha dicho absolutamente nada. Que se diga lo que se tenga que decir, que se vaya hasta el fondo de lo que se tenga que ir. Que llevemos este asunto para dirimir si existe o no existe una fiscalía autónoma en este país. Bueno. Porque ese es el fondo del asunto. Si las afirmaciones, el contenido de esta acusación son absurdas y ridículas, damos por sentado que las otras personas, mexicanos, funcionarios públicos o exfuncionarios públicos mexicanos señalados, pues también esos señalamientos contra ellos son absurdos y ridículos. Yo no tengo que hacer asunciones de nada, yo lo único que tengo que hacer es defender un asunto específico
en el que tengo la certeza de que la Fiscalía y los agentes del Ministerio Público y la Subprocuraduría correspondiente y los peritos que trabajaron lo hicieron con absoluto apego a derecho, porque parece que en este caso el único que tiene responsabilidad soy yo, y si eso es lo que creen, la asumo. Yo no le tengo miedo a eso, ni le tengo miedo a los linchamientos mediáticos. Alejandro, dijo el presidente López Obrador el viernes que la Fiscalía debería publicar el expediente y la Fiscalía Autónoma lo publicó. Porque ¿cómo tomaron ustedes la decisión de publicar este documento? Porque Casi de inmediato. lo teníamos que dar a conocer a quien nos presentó la denuncia, y si lo vamos a dar a conocer a quien presentó la denuncia y hay un grupo mediático que nos está también denunciando, diciendo que fuimos omisos, que cumplimos con la ley, ¿cómo demonios no lo voy a hacer público? Para darles la oportunidad de que ellos puedan participar, que puedan entrar a juicio, que vayamos todos a conocer la verdad, que veamos si es cierto o no es cierto que le armaron a este señor un expediente, y luego a la hora de la verdad y cuando ya estaba frente al juez empezaron a salir con una serie de pretextos que no tienen nada que ver con un procedimiento penal. Yo te lo aviento a ti y luego los que están de mi lado que vayan y te linchen. Sí, como no. ¿De dónde creen que venimos? Bueno, un grupo mediático que lo estaba denunciando a ustedes. Ay, sí, pues que no has visto los... Sí, no, yo sí. Estoy con el fiscal general de la República y se lo pregunto. Un grupo mediático denunciándolos. Bueno, pues nomás velo. No te estoy diciendo nada que no sea público. Por favor, hombre. No. Aquí vamos a ir al fondo del asunto. Aquí vamos a ir en las instancias nacionales e internacionales, porque esto es un asunto, pero verdaderamente fundamental. Es decir, la Fiscalía no es un órgano autónomo, o sí es un órgano autónomo. La Fiscalía es un órgano que trabaja apegado a derecho y a consideraciones de carácter constitucional o penal, o es un órgano político. Vamos al fondo. Y vámonos a juicio si es necesario. Mira, afortunadamente en el alto comisionado de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, el que va a venir o está llegando ya es una persona que trabajó en Guatemala, debe de tener una experiencia en esto. Vamos a entrarle al aspecto internacional, vamos a irnos a los derechos humanos, vamos a ir a todas las instancias que tengamos que ir, porque esto no es el asunto de un individuo, no, este es el asunto de una institución y es el asunto de un país y de su credibilidad. Y vamos a ir al fondo en eso hasta donde tenga que llegar, y el que tenga la razón la va a tener, y el que no la tenga va a asumir sus responsabilidades al nivel de lo que haya hecho. Pero linchamientos mediáticos, no, hombre, pero ¿para dónde? No, señor. Señor fiscal, nada más para entenderle bien. ¿A poco no se me entiende? No, a ver, la Fiscalía en algún momento hizo diligencias propias, una investigación propia, o se limitó a revisar y corroborar las evidencias aportadas por la DEA. Señor, usted puede verlo en el expediente que hicimos público, todas las investigaciones de carácter procesal, si había algún tipo de operación que ese señor hubiera ordenado, o si algún tipo de operación que hubiera estado considerada estaba en el expediente, todo, quiénes eran esos individuos, de dónde salieron, por qué no coincidía nada de lo que decían con nada de lo que había pasado, por qué no se hizo el análisis de todos los aspectos que son fundamentales en esto, que son los aspectos de carácter económico, todo. A ver, si hay alguna instancia nacional o extranjera que nos diga no, como que no, si ahí están estas cuentas, porque ahora nada de eso, nada. Pues no, qué cosa escucharte decir estas palabras, Alejandro. Tenemos aquí lo que dijeron las autoridades, la Fiscalía de Estados Unidos en el último juicio, asegurando que tenían elementos sólidos para acusar al general Cienfuegos. Tú nos estás diciendo, nos has dicho 2, si no es que 3 veces, ante preguntas y contrapreguntas, que pues que eso no fue así.
que eso fue lo que dijeron, porque en realidad no tenían pruebas para continuar la acusación, para sostener la acusación. Discúlpame, pero no es que yo lo diga, es que ellos lo hicieron. Ellos fueron los que hicieron la acusación, ¿o no? Ellos fueron los que lo detuvieron, ¿o no? Ellos fueron los que lo llevaron ante un juez, ¿o no? Y ellos después fueron y ellos le pidieron al juez que retirara los cargos y el juez estuvo de acuerdo, ¿o no? No es que yo lo diga, es que así ocurrió. Entonces, nosotros vamos a investigar un asunto al que ellos ya le otorgaron el perdón y retiraron los cargos y dijeron que no tenía nada que hacer en él. O no es así. Pues es la palabra del fiscal general de la República. Es la palabra del fiscal general de la República contra lo que las autoridades, la Fiscalía de Estados Unidos dijo ante un jurado en noviembre, momentos antes de entregarle a la justicia mexicana al general Cienfuegos. Concédeme una sola reflexión final. Sí, por favor. Ellos que hicieron todo eso también retiraron los cargos y lo perdonaron. O lo podemos negar. No, correcto. Ellos dirán que fue por un acuerdo diplomático. Tú nos estás diciendo que es porque no tenían elementos para continuar con el caso. Que lo expliquen, es muy fácil decir, fíjate que yo ya no voy a llevar este asunto porque mi bondad, o porque me lo pidieron unos amigos. Oye, esa es la función de una fiscalía. Imagínate si lo decimos nosotros aquí. Bueno, desgraciadamente, no nos los acabamos. No, pues entonces resulta que ellos sí pueden decir lo que les dé la gana, pero finalmente lo único que hicieron fue llevar un asunto en secreto, detener a una persona con la forma como la detuvieron, exhibirla públicamente, decir que la van a llevar a juicio y que tienen todos los elementos, y cuando llegan al juicio y ya lo tienen frente al juez, dicen que siempre no. Retiran los cargos, lo declaran inocente y lo mandan de regreso a su país, ya que lo hicieron verdaderamente polvo, a quien sea, al que sea. Bueno, dos preguntas breves finales, una Ricardo, una Manuel. Sí. El caso hubiera acabado igual si, como usted dice, la evidencia no es sólida y los fiscales no tenían cómo probar las acusaciones que hicieron. Entonces el caso hubiera terminado igual sin la intervención en favor del general Cienfuegos del canciller Ebrard. Hubiera terminado en el momento que ellos dicen no encontramos elementos, el señor se va de regreso, usted perdone, se acabó. Bueno. Manuel. Oiga, don Alejandro, yo más quiero aprovechar la oportunidad de preguntarle, porque sé que el día 26 lo hizo público uno de los imputados señalados por el señor Lozoya, el señor Jorge Luis Lavalle, para ser citado a declarar por lo pronto un citado. ¿Hay más? ¿Habrá más personas citadas por lo pronto en relación a las 70 que mencionó en su declaración inicial o en una de ellas el señor Lozoya? Por supuesto que va a haber más, claro que va a haber más. Mire, don Manuel, la semana pasada, a fines de la semana anterior, la Fiscalía dijo que iba a iniciar un procedimiento la semana pasada. Correcto. Muy bien. A fines de la semana pasada, un periódico de gran circulación dijo que nosotros éramos omisos, que no habíamos hecho absolutamente nada, que eso que habíamos dicho no servía para nada, y al día siguiente, en 8 columnas, dicen, sí, ya está consignado el expediente, ya está judicializado. Pues no que no. No que no. Es decir, así es como manejamos todas las cosas aquí mediáticamente, ¿eh? Bueno. Entonces, es el primero, don Alejandro, el primero de varios, y preguntarle con claridad, incluido, por ejemplo, Luis Videgaray, incluidos los hoy gobernadores de Tamaulipas y Querétaro. Don Manuel, conforme los vayamos nosotros judicializando, se lo vamos a dar a conocer. Nosotros hemos tratado hasta donde ha sido posible de no convertir a la Fiscalía Autónoma en un órgano que esté dedicado a litigar mediáticamente, pero si tenemos que defendernos lo vamos a hacer. Correcto. Si tenemos que decir la verdad la vamos a decir, y en este caso específico, se lo repito, es el primero. Conforme vayamos estableciendo la estructura y la solidez del caso, vamos a continuar con los demás, conforme los vayamos haciendo, pero no los voy a descalificar. No quiero que me pase lo que les pasó a estos señores en Estados Unidos, nomás no me falta. Bueno,
Pues nos quedamos con estas respuestas. Muchísimas gracias. Gracias por el tiempo, Alejandro. Gracias a todos ustedes. Gracias. Aprecio mucho su oportunidad. Gracias. Doctor, muchísimas gracias. A ver, vamos. Gracias a Alejandro Gertz, el fiscal general de la República. Hacemos una pausa. Aguante, vamos, ahorita regresamos.